Bien, buenas noches para todos. Bueno, estamos avanzando en nuestro estudio de la salvación, que me pareció apropiado agregar otros conceptos, aparte de lo que podría ser aspectos que tienen que ver con el plano, algunos capítulos de nuestros encuentros a hablar acerca de Dios, que finalmente todo el plan de salvación surgirá a partir del carácter y de la forma de ser de Dios. Entonces teníamos que brevemente indagar acerca de cómo es Él. Y en esta segunda sesión o capítulo, mejor dicho, estamos intentando abordar, bueno, salvados quiénes y salvados por qué, ¿no es cierto? Entonces, eso nos llevó a mirar un poquito el ser humano. Hablamos de la caída la otra vez, cómo es la característica del hombre caído. Hoy vamos a ver un poquito del hombre y su constitución, es decir, cómo estamos hechos y de qué estamos hechos. Y el miércoles que viene, si Dios quiere, hablaremos un poquito más acerca del hombre y lo que fue precisamente el concepto de pecado, ¿sí? Eso entraría dentro del capítulo de lo que en la teología sistemática se llama la amartiología o el estudio del pecado. Hoy vamos entonces a hacer esta segunda mirada de lo que podríamos decir la antropología o el estudio del hombre, cómo estamos hechos o constituidos, ¿sí? Entiendo que son temas un poco técnicos o abstractos, pero el objetivo de hoy es puntualmente poder empezar a mirarnos y a conocernos como Dios nos ve o como Dios nos describe en su palabra. Habida cuenta de que hemos recibido culturalmente la influencia de otras ideas o de otras ideologías, de otros tipos de pensamientos, ¿sí? Muchas veces hemos hablado en varios estudios de la gran influencia que el pensamiento griego ha tenido sobre nosotros, ¿no? La cultura griega es la que ha de alguna manera marcado las bases, le ha dado el marco teórico a nuestra cultura, tanto en el idioma como en algunos conceptos que tienen que ver con la organización social, por ejemplo, todo lo que es la forma de organizarnos en ciudades, la democracia, todo eso viene de ahí, viene de esa cultura. Las leyes están marcadas, por ejemplo, por el derecho romano, que se sigue estudiando hasta el día de hoy en abogacía, ¿no? Como la primera materia, y bueno, todo lo que son los principios de organización civil de Roma fue algo que ellos absorbieron especialmente de la cultura griega, ¿sí? Y los griegos también tuvieron su influencia de otros pueblos. Por supuesto, esto estamos hablando todo unos 400 o 500 años antes de Cristo. Ese pensamiento griego también trajo cierta influencia alguna parte del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo dominado durante cierto periodo de tiempo por el imperio greco-macedonio, ¿sí? Recordamos ahí a Alejandro Magno y demás, y después estuvo dominado, ya tenía inmersa la cultura griega dentro de su constitución. Entonces fueron ya de más o menos 200 años antes de Cristo, parte del pensamiento judío estuvo también influenciado por estas griegas. Cuando vemos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, los griegos, estos griegos habían mamado, habían absorbido la cultura griega. Es lo que se conoce también como los helenistas. Este pensamiento griego influenciando
a un grupo del pueblo judío, llevó a que hubiesen distorsiones en la enseñanza judía acerca de lo que es Dios, acerca de lo que era tenía que ser el Mesías, etcétera, etcétera, acerca de lo que es el hombre. Esto devino posteriormente en una influencia al cristianismo. Y el pensamiento cristiano de los primeros siglos estuvo también muy, muy influenciado. ¿Por qué? Primero porque recibió judíos que venían de las escuelas helenistas, que abrazaron el cristianismo, y luego gentiles que se convirtieron al cristianismo y que venían también del mundo griego. Al final del primer siglo del cristianismo y sobre todo en el segundo y tercer siglo, digamos, después de Cristo, sucedió particularmente que la comunidad de creyentes judíos fue mermando y fue aumentando la comunidad de creyentes en Cristo que venían del mundo griego. Eso hizo que el trasfondo griego fuese cada vez teniendo más fuerza, más presencia en el pensamiento cristiano. A tal punto que los referentes, los maestros, digamos, que empezaron a ser los referentes de enseñanza dentro de la iglesia cristiana del siglo II, III y IV, ya empezaron a ser eruditos que venían del mundo griego. A tal punto que ellos entendieron que que se podía hacer una fusión, que podía haber, vamos a decir, una sabiduría que venía del mundo griego y que esa sabiduría no era necesariamente opuesta a la sabiduría que venía del mundo judío, que venía del Antiguo Testamento. Y empezaron a hacer esa fusión, a tal punto que ellos se encontraban con esta situación. Mucha gente del mundo griego decía que los cristianos, con su trasfondo judío, venían de un mundo, vamos a decir, intelectualmente de segunda. Entonces, estos primeros creyentes empezaron a entender que ellos tenían que defender el cristianismo griega, ¿sí? Y defender el cristianismo a partir de la filosofía griega y hacer esta fusión, por más de que tuvo buenas intenciones, fue entrar en un terreno peligroso, ¿sí? Porque se hizo una fusión de ambas cosas. Y eso ha venido hasta nuestros días. Más otros podamos volver a la Biblia, era desprogramarnos o de contaminarnos lo más posible de otro pensamiento o de otra cultura o de otra. Se cortó, parece. Se congeló, Román. Se congeló, sí. El internet aguanta. ¿Me reciben bien ahí? Sí, ahora sí. Sí. Ok. Bueno, entonces, como decíamos, intentaremos purificar de alguna manera la enseñanza para quedarnos con lo mejor y lo más que podamos con el pensamiento bíblico más original posible y menos influenciado por otras ideas o ideologías. Estoy en clase. Falta media hora. Okay. Anda haciendo un dibujito, alguna cosita, mi amor. Bueno, salvando las distancias, ¿qué pasaría si ahora yo les dijera, bueno, yo creo que la mejor manera de defender el cristianismo es a partir de la ciencia? Entonces busquemos evidencias científicas de todo lo que podamos y a partir de ahí hagamos una defensa del cristianismo. Bueno, no suena mal, ¿no? Suena interesante para decir, bueno, la gente va
a respetar más la prédica nuestra si nosotros le hablamos con evidencia científica. Indudablemente de algunas cosas vamos a poder corroborar con la ciencia, pero no de todas, ¿no? Y a veces en ese esfuerzo o sobreesfuerzo por querer encontrar explicación científica a todo lo que la Biblia dice, podemos irnos por las ramas y caer en cualquier lugar. Hay cosas que nosotros las predicamos y las creemos así por fe, porque creemos que es palabra de Dios y no necesitamos evidencia científica para eso. Algo parecido a esto fue lo que sucedió, como les contaba, en el siglo II después de Cristo, en el tercero y en el cuarto, donde eruditos provenientes del mundo griego, greco-romano, con buenas intenciones seguramente hicieron una especie de fusión de estas cosas. Esto mismo ya había sucedido siglo antes de Cristo con otros estudiosos judíos que también habían deslumbrado por el pensamiento griego, habían absorbido esta filosofía y habían hecho esta mistura, ¿sí? Entonces es probable que en las lecturas de hoy ustedes encuentren cosas que les remuevan un poco los conceptos tradicionales, ¿sí? Si eso sucede, es normal que suceda y precisamente va a suceder porque nuestros conceptos tradicionales están muchas veces contaminados con la cultura griega que de antaño nos viene siguiendo y nos viene marcando muchas cosas, ¿sí? Bueno, hecho esta pequeña introducción, vamos a avanzar un poquito en qué es lo que nos va diciendo la Biblia de lo que es la antropología, es decir, el hombre y su constitución. Y vamos a estudiar 3 o 4 palabritas en hebreo, que ¿por qué las vamos a aprender en hebreo? Las vamos a aprender en hebreo porque va a ser la forma de desprogramarnos, desprogramar nuestra mente, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, mandame un WhatsApp, vos ya entendés lo que te quiero decir. Tuvimos que aprender esa palabra inglesa a un nuevo concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te digo, mandame un texto o mandame un mensajito, no es lo mismo que mandame un... ¿Sí? Entonces, claro, esto lo fuimos incorporando tan naturalmente, bajaste la aplicación, la empezaste a usar, no tenemos ni idea de que WhatsApp tampoco es una palabra en inglés, sino que es una expresión. En inglés WhatsApp significa qué hay de nuevo, o qué onda, o qué pasa, ¿no? Y con esta palabra, con esta expresión idiomática del inglés, nosotros construimos un sustantivo y construimos un verbo, ¿sí? WhatsAppeamos, ¿sí? Entonces fíjense que esto que nos pasa en nuestro idioma con otra lengua y que lo vamos haciendo en forma natural, ahora yo les invito a que lo hagamos con algunas palabritas del hebreo. ¿Para qué? Para no confundirnos con conceptos que nosotros ya tenemos de nuestra cultura. ¿Está? Si yo te pido un WhatsApp, te lo tengo que decir así porque no quiero que me mandes un mensaje de texto de la compañía de teléfono, porque ese yo no los leo, yo miro los WhatsApp, entonces te pido eso, ¿sí? Construimos algo nuevo para desplazar al antiguo mensaje de texto que entra por el celular, ¿me entienden? Entonces, algo así quiero que hagamos con alguna de estas palabras que nos va a servir para no tener que hacer toda una explicación cada vez que la usemos, ¿sí? Entonces, una de estas palabras es la palabra nefesh, ¿sí? Nefesh se escribe con P, pero se pronuncia con F, nefesh. La palabra nefesh quiere decir literalmente cuello o pescuezo, ¿sí? Si yo te pido que te marques el nefesh, tenés que marcarte la zona del cuello. Y tiene que ver con la vida, con los signos vitales. ¿Por qué? Porque recuerden que en cultura hebrea,
que tienen un vocabulario bastante limitado y no tienen palabras abstractas, es decir, bueno, ¿qué es la vida? Una cosa, ¿cómo la describís la vida? Para ellos era mucho más fácil decir el pescuezo. ¿Mm? ¿Por qué el pescuezo? Porque cualquier hebreo hace 4000 años podía saber que en el pescuezo de un ser humano o de un animal está la vida. ¿Por qué? Está el ducto por donde pasa el aire. Si yo aprieto acá el cuello, me quedo sin aire y se acaba la vida. Está el ducto por donde entra la comida. Si no tengo el pescuezo, no entra la comida, me muero de hambre. Y están los grandes vasos. Si hay cortes acá, la persona se desangra. Entonces, los elementos que hacen que un animal o una persona tenga vida están ¿dónde? En el pescuezo. Entonces, para ellos, ser un ser vivo es ser un nefesh, es ser un cogote. ¿Está? Así de fácil, así de sencillo. ¿Se acuerdan que hace poco hablamos de la ira de Dios? Y dijimos que para ellos explicar el concepto de ira de Dios lo explicaban con la nariz, una nariz colorada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, cuando entra algo a mi nariz que me genera un rechazo, yo estornudo, me da alergia, se me pone colorada. Entonces, la ira de Dios se usa la palabra nariz para hablar de la ira. ¿Por qué? Porque la nariz, eso que entra, genera un rechazo, entonces ellos dicen, bueno, todas las cosas que yo hago y generan un rechazo por parte de Dios, generan ira. Entonces la nariz de Dios, el pecado genera un rechazo, y así lo graficaban. ¿Está? Vamos a ir aprendiendo muchas palabritas de este tipo que nos llevan del pensamiento concreto, que es fácil de entender, a un pensamiento más abstracto, ¿sí? Entonces, vamos ahí. Fíjense cómo lo dijo Génesis capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿un qué? Un ser viviente, un ser viviente. Acá la palabra nefesh es esta, ¿sí? Fue un pescuezo o un cuello viviente, ¿sí? ¿Por qué para referirse al ser humano hace referencia solamente al pescuezo viviente? Bueno, ya explicamos, porque allí están las funciones vitales, pero acá se da un uso del lenguaje que se usa también en castellano, pero en hebreo se usa mucho, y es muy importante porque nos va a permitir entender un montón de otros pasajes bíblicos que a veces nosotros, por no tener en cuenta esto, nos podemos ir por las ramas. Algo de esto ya habíamos visto en el método de estudio bíblico, el taller que dimos, pero este concepto particularmente yo lo aprendí hace poco, después de haber dado el curso, o sea que va a ser nuevo para todos. Y es el concepto de sinécdoque. ¿Qué es la sinécdoque? La sinécdoque no es una palabra teológica ni nada, es una palabra que si la buscan en cualquier libro de lengua, lo van a encontrar, y también obviamente ahí en Google lo pueden encontrar. La sinécdoque es un recurso de lenguaje que es cuando se menciona una parte para referirse al todo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo mis labios te adoran, ¿sí? Estoy hablando a Dios y ahí en la poesía alguien escribe mis labios te adoran. ¿Qué estoy diciendo? ¿Solamente mis labios adoran a Dios? ¿Acaso el resto de mi cuerpo no? ¿O mi mente no adora a Dios? Sí, todo mi ser adora a Dios, pero en forma poética hago referencia a una parte de mi cuerpo, y con esa parte de mi cuerpo estoy haciendo referencia al todo, ¿sí? Cuando decimos que no sé, Dios libró a Israel con brazo fuerte, ¿sí? ¿Que Dios sacó un brazo ahí? No, fue Dios
con todos sus atributos, con todas sus virtudes, quien en forma poderosa libró al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Entonces ahí, además de usar un antropomorfismo, porque hace referencia como que Dios tiene un brazo, que ese brazo habla del poder, de la fuerza, también es una sinécdoque. ¿Por qué? Porque haciendo referencia a una parte del cuerpo, está haciendo referencia al todo, que Dios todo en su ser Dios obró, pero hace referencia solamente a una parte de él. ¿Está? Entonces, acá cuando dice Génesis que el hombre fue un ser viviente o un pescuezo viviente, es una sinécdoque, porque está hablando de todo el ser humano, ¿sí? Todo el ser humano, todo el ser de Adán como un ser integral, tuvo vida, ¿sí? Pero acá está haciendo referencia a su cuello. ¿Por qué solamente hace referencia al cuello con esta palabrita nefesh? Bueno, porque ahí están las funciones vitales y haciendo referencia a las funciones vitales del cuello, está haciendo referencia a la vida en general, al ser vivo que fue Adán, ¿sí? Ahora con los ejemplos ustedes lo van a entender mucho mejor que con mi explicación. Entonces, en el cuello, como dijimos, se concentran, cerrame la puertita, las funciones vitales del ser: circulación, respiración, alimentación y habla. Ser un pescuezo viviente es ser una criatura viviente, ¿sí? Es ser una criatura viviente. Y fíjense qué interesante que esto aplica tanto a animales como al hombre. Es decir, en la creación, si bien se hace una mención especial del hombre, toda criatura viviente, todo pescuezo viviente es un nefesh, ¿sí? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque tenemos que entender el concepto original para no confundirnos con las traducciones, porque ustedes, ya por la cara que pusieron cuando le dije que nefesh significa pescuezo viviente, que todos me miraron así raro, ¿saben por qué me miran raro? Porque ninguna vez en la Biblia se traduce nefesh como pescuezo viviente. No aparece así en la Biblia. Los traductores, cuando encontraban esta palabra, la tradujeron de diferentes maneras, ¿sí? Y ahora cuando veamos en los ejemplos, se van a dar cuenta de cómo esa traducción a nosotros nos dispara la cabeza para cualquier lado, menos para el sentido original de la palabra. ¿Está? Entonces, por eso necesito explicar el sentido original. Un nefesh es ser un ser vivo, nada más. Por eso aplica tanto a animales como a personas. ¿Ok? Bien. Entonces, y dijimos lo de la sinécdoque, que acá les puse otros ejemplos, ¿no? Ejemplos de sinécdoque son muy frecuentes en los escritores bíblicos. La sinécdoque, junto con el paralelismo poético, permiten entender muy bien cuando se quiere decir algo, ¿sí? Entonces, fíjense aquí alguna sinécdoque. Esta, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo de que venimos hablando del nefesh, pero fíjense, dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca ciencia. Te das cuenta que aquí hace referencia a una parte del cuerpo y a otra, ¿sí? Vamos a sacar corazón, no la vamos a usar esta como ejemplo, vamos a usar oído. El oído de los sabios busca ciencia. Claramente vos te das cuenta que si bien hace referencia a una parte del cuerpo humano, ¿a cuál? Al oído, ¿sí? Al oído, no es solamente el oído de la persona la que busca ciencia, es la persona en su conjunto, ¿eh? Pero haciendo una referencia a una parte del cuerpo, entendemos el concepto. ¿Está? Acá empezamos. Fíjense, Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Acá tenés la sinécdoque que hace referencia
a una parte del cuerpo, a otra parte del cuerpo, la carne, pero todo esto habla del ser. Y acá aparece por primera vez en los ejemplos la palabra nefesh. Acá si vos vas al hebreo te va a aparecer anhela mi nefesh. ¿Sí? Entonces fíjate la traducción. Una de las formas en que se traduce la palabra nefesh en la Biblia es con la idea de alma. Pero me imagino que vos, al igual que yo, cuando pensás en alma, pensás en, no sé, algo que no tiene cuerpo, que está dentro tuyo. ¿Sí? Y no es ese el concepto. Acá vos podrías poner anhela mi pescuezo, anhela mi cuello, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Los atrios de Jehová eran los lugares en el templo, es decir, estar en el templo, estar en la presencia de Dios. Anhela mi pescuezo, es decir, lo anhelo yo íntegramente como un ser vivo, anhelo estar en la presencia de Jehová. ¿Te das cuenta? Pero el autor hace referencia a una parte de su cuerpo. ¿A cuál parte? Al pescuezo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a él lo hace ser un ser vivo. El salmista entiende que él es un ser vivo, es una criatura viviente, y como criatura viviente quiere estar en la presencia de Dios. Después habla del corazón, que ya vamos a ver qué significa, y después habla de su cuerpo, la carne, lo que se toca. Te das cuenta que hablar de la carne no es lo mismo que hablar de ser un ser vivo. ¿Está? Pero fíjense la palabra cómo se traduce. Fíjense, si leen el Salmo 105:7, hace referencia a lo que le pasó a José. Dice, José fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Alguno tiene otra versión ahí y la quiere leer? Salmo 105:7. No, acá me equivoqué en la cita. O le leí mal. Me equivoqué. Bueno, ya voy a buscar a ver de dónde es esta cita. Vamos a esta otra, la de Levítico. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra muerte. ¿Sí? ¿Qué palabra acá usa para traducir criatura viviente? ¿Qué pone? Persona. ¿Sí? Claro, una criatura viviente. Vos no podés herir a alguien que no está vivo. Pero fíjate la forma en que se traduce, ¿sí? Acá se traduce persona, en el Salmo 84 lo tradujo alma. Esta la voy a marcar porque la tengo que corregir. Al copiar me he equivocado la cita. ¿Ves? La traduce como persona. Y el versículo siguiente ahora no habla de persona humana, sino que habla de animales. Y dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Si vos vas al hebreo, cuando acá pone persona, ¿qué palabra va a aparecer en hebreo? Nefesh. Y cuando habla de los animales, ¿qué palabra va a aparecer en hebreo? Nefesh. ¿Y acá qué va a aparecer? Nefesh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo concepto en hebreo, es una criatura viviente. Esta criatura viviente puede ser una criatura humana, entonces el autor, para hacerlo más claro, decidió poner persona, ¿sí? Decidió poner persona, y cuando habló de animales, decidió poner animal, pero la palabra en hebreo es siempre la misma.
La palabra en hebreo es siempre la misma y es la palabra nefesh. ¿Está? Entonces, para que vean cómo las traducciones van variando cuando el concepto original es el mismo. Acá nos ayuda, ¿sí? En Levítico nos ayuda, pero en otros pasajes nos puede llevar, como les dije, a pensar en cualquier cosa. Por ejemplo, cuando lo traduce como alma, porque no sabemos a qué se refiere alma, o mejor dicho, empezamos a tomar referencia de otros lugares para definir alma. ¿Está? Levítico 19:8. El que comiere llevará su delito por cuanto profanó los santos Jehová, la tal persona será cortada, la tal nefesh, la criatura viviente. ¿Sí? Román, Sí. ahí corrigieron, no sé si viste en el chat, Salmo 105:18, en la cita que te habías equivocado. Ah, Cintia, buenísimo. Gracias, Cintia. Ya lo corrijo. Y en mi versión dice: afligieron con grilletes sus pies y a su cuello pusieron cadenas de hierro. Bien, ¿ves? Es más literal esa versión porque asocia al lugar anatómico donde le pusieron el grillete, ¿sí? Podría haber dicho las muñecas o el cuello como un lugar anatómico. Fíjate cómo la lectura de la palabra nefesh da para que el texto cambie un poco el sentido, ¿sí? En cárcel fue puesta su persona. Si vos tomás la palabra nefesh que aparece acá con el sentido anatómico, es decir, el lugar del cuerpo, entonces tenés que asociarlo con un grillete que sería paralelo a la idea de la primera frase, ¿sí? En los pies, lugar anatómico, le ponen grillete, entonces le ponen otro grillete en otra parte anatómica que sería el cuello. Pero si vos tomás el nefesh con la idea de criatura viviente, acá estaría hablando de la persona en su totalidad, entonces estaría diciendo, bueno, lo afligieron con los grilletes, pero lo encarcelaron. ¿A él a quién? A él como persona, como ser vivo. ¿Está? Entonces fíjense cómo va dando este tipo de... amplía el concepto, amplía la posibilidad. Las dos formas de traducirla tienen un sentido coherente y está bien, ¿sí? En este caso. En otros casos, como vamos a ver un poquito a continuación, nos puede llevar a algún tipo de distorsión cuando incorporamos, como dije, conceptos que ya no vienen de la Biblia, sino del pensamiento griego. Fíjate acá. No angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en tierra de Egipto. ¿Cómo es el alma del extranjero? ¿Te das cuenta que vos acá podés empezar a delirar que el alma del extranjero es distinto que el alma del judío? Tenemos almas diferentes, esas almas tienen una distinción que Dios las ve, pero si el alma es una cosa espiritual, no se toca, ¿dónde está el alma? ¿Cómo es que un alma, Dios formó un alma distinta? No, tranquilo, está hablando del ser vivo. Es decir, vos sabés cómo es ser un extranjero. ¿Por qué el hebreo sabía qué es ser un extranjero, qué es vivir como un extranjero? ¿Por qué? Porque ellos también fueron extranjeros, ¿entendés? Entonces le dice, no angusties al extranjero, porque vos también fuiste una criatura viviente. Vos sabés qué es ser una criatura viviente extranjera. ¿Por qué? Porque vos también fuiste una criatura viviente extranjera. ¿Entendés? La palabra acá es nefesh. Pescuezo literalmente, pero metafóricamente hablando, ser una criatura viviente. ¿Sí? Fíjate acá otra vez, bendice alma mía a Jehová. ¿Qué? ¿Una parte de mi interior? No, vos como un ser viviente.
Y acá, en este paralelismo, te lo dice con otras palabras. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Te das cuenta? El paralelismo te explica, te amplía el concepto. Decir alma mía es lo mismo que decir todo mi ser. ¿Está? Es lo mismo. Los paralelismos en hebreo, en pensamiento hebreo, porque también los escritores como Pablo, aún escribiendo en griego, seguía pensando como un hebreo. Entonces muchas veces en sus escritos vamos a encontrar una frase y abajo otra frase que te explica o te amplía el concepto de la primera frase. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Tengo, es decir, igual a que me fortalece. ¿Te das cuenta? Son dos ideas paralelas que encierran el mismo concepto y lo amplía o lo profundiza. ¿Está? Hay muchas de esas, es cuestión de buscarlas. Bueno. ¿Puedes explicar, por favor, de nuevo esta última parte? Sí. ¿Con quién estoy hablando? Porque escuché la voz 2 veces, pero no, como tenía la pantalla, ¿quién habla? No, Andrés. Andrés. Ah, Andrés, ahí está. Sí. Bueno, el paralelismo significa decir dos cosas, una frase, frase 1, frase 2. Esas dos frases pueden estar ampliando, al fusionarlas, tenés un solo concepto ampliado. ¿Sí? Eso se llama paralelismo sintético, porque cuando vos analizás las dos frases, 1 más 1, 2, te da un concepto más amplio y más profundo. ¿Sí? Después tenés otro que es el paralelismo antitético. Frase 1, la frase A, dice un concepto. La frase B dice un concepto opuesto. ¿Sí? Entonces, en las dos frases se está hablando de un mismo tema, pero te da como las dos caras de la moneda. ¿Sí? Eso es el estilo de hablar. No es un estilo de hablar nuestro, es un estilo de hablar porque eso viene a través de un estilo de pensar, es una forma de pensar, de armar las ideas. Esa forma de armar las ideas en la cabeza, que tiene que ver con la cultura, con el idioma, con todo, es típico de la forma de hablar semítica, hebrea en este caso. Entonces, lo vas a ver mucho, sobre todo en el estilo de hablar y de escribir la poesía hebrea. Salmos, proverbios. La mayoría de los proverbios están armados así. Y vos fíjate que como cuando te escriben, te lo editan, te van a editar en frases una línea, otra línea, porque vos decís, ¿por qué no me escriben todo en un renglón, me ocupan toda la hoja y me ponen frasecitas cortas? Porque cada una de esas frases es paralela con la que sigue. ¿Sí? Y no hay rima, nosotros hablamos en rima, ¿sí? Ellos no, la poesía para ellos es a través de esas ideas paralelas. Pablo, el apóstol Pablo, escribe en griego habitualmente, escribe, redacta en prosa, como redactamos nosotros, porque nosotros venimos de ahí, de la cultura griega, pero Pablo piensa como hebreo. Entonces, si bien escribe en prosa, muchas veces tenés una primera frase, coma o punto seguido, y una segunda frase al lado, pero que encierran una idea como el antiguo paralelismo del hebreo. ¿Sí? Es cuestión de buscarlo y encontrarlo. Bueno, avanzamos un poquito más. Entonces, quedó claro cuál es la idea de nefesh, ¿sí? La palabra nefesh, hablamos de pescuezo, hablamos de ser una criatura viviente, y dentro de las criaturas vivientes no importa si sos ser humano o sos animal, sos una criatura viviente. Muchas veces la palabra nefesh, criatura viviente, se usa para referirse al ser humano en general. Por eso puedo decir, bendice
alma mía, es decir, como criatura viviente, como un pescuezo viviente, como un ser vivo, bendigo a Dios. Y para que te quede claro eso, te lo vuelve a decir en otras palabras. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Acá usó una sinécdoque, habló de una parte de él, de su cuello, para referirse a un todo. ¿Sí? Y acá te lo dice literalmente, todo mi ser. Bueno, vamos a ver ahora qué pasó, porque ninguno de nosotros leemos hebreo, y les cuento, hubo una época en la historia del pueblo de Israel donde ellos prácticamente perdieron, el pueblo perdió el contacto con su lengua madre, por los exilios, por la influencia de los imperios, perdieron contacto con la lengua madre. Entonces encontraron un montón de gente que ya no vivían en Israel, que ya llevaban generaciones sin hablar en hebreo, y la gente ya no entendía, no podía agarrar un manuscrito en hebreo y leerlo. Todos ellos ya leían y hablaban en griego. Entonces, es como que ahora a cualquiera de nosotros se nos dé un libro de lectura en latín. ¿Quién de ustedes lo puede leer? Nadie. Probablemente tus abuelos o tus bisabuelos pudiesen haber leído, porque en la escuela en esa época algo se enseñaba, ¿sí? Pero hoy ya no se enseña en ningún lado, ni en estudios superiores. Entonces, en esa época pasaba lo mismo. Entonces, un conjunto de eruditos en hebreo y en griego dijeron, bueno, vamos a hacerla fácil, vamos a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y hacer una traducción, así como a nosotros se nos ha traducido de griego, hebreo, latín al español, ¿sí? En una lengua que la podamos leer y entender nosotros. Y así fue como se tradujo la famosa Septuaginta. La Septuaginta viene del nombre 70 y tiene que ver con ¿qué? Con la anécdota, no sabemos si fueron 70, pero se dice, la tradición cuenta que 70 ancianos judíos, especialistas en la lengua hebrea y griega, tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, ¿sí? Y de ahí se siguió usando la Septuaginta para un montón de cosas, inclusive para hacer traducciones del griego a, por ejemplo, el latín. ¿Está? Entonces, ¿qué palabra usaron ellos, judíos con pensamiento hebreo, pero queriendo encontrar una palabra en griego? ¿Qué palabra usaron para pasar de nefesh al griego? Usaron la palabra psique o psique, ¿sí? Esta ya nos suena un poquito más familiar, ¿no? Algunos de ustedes están haciendo así con la cabecita diciendo, sí, sí que yo ya la conozco. Claro, la conocés porque nosotros venimos de acá, venimos de la cultura griega, ¿sí? Que no tiene nada de malo, pero tenemos que hacer algunas salvedades, ¿sí? Entonces, la palabra neye fue traducida al griego como psique, y de allí al castellano como alma. ¿Está? Como alma. Entonces, estas son las conexiones que tenemos de un idioma a otro. No hay ningún problema con esto, no es que está mal decir alma. Lo que está mal es que nosotros entendamos que alma es cualquier cosa. ¿Está? Si hacemos el enlace que hicimos, cuando nosotros nos referimos al alma, nos tenemos que referir a nosotros como seres vivos. ¿Entienden? Entonces, yo no tengo un alma adentro mío. ¿Por qué? Porque el alma, psique, nefesh, no es algo que yo tengo adentro. Yo soy un ser vivo, yo soy una criatura viviente. Entonces, si yo paso esa palabra nefesh al griego, diría, yo soy un psique, soy una criatura viviente. Y si la paso esa al español, como se usa, como se tradujo, yo soy un alma, yo soy una criatura viviente. Entonces, no tengo una cosa dentro que se me vino
no sé en qué momento, y que se va a ir de adentro mío cuando yo me muera, que es lo que todos pensamos, ¿no es cierto? ¿Por qué lo pensamos? Porque esa es la idea culturalmente griega, ¿sí? De los griegos, 500 años antes de Cristo, viene el concepto de que la carne, en algún momento, de alguna forma, hay varias teorías, recibe, se le incorpora, se le inocula una cosa que es el alma. Y cuando esta carne se enferma, se muere y se pudre, queda en algún lugar que no sabemos dónde, esa cosa que teníamos adentro que se le suele llamar alma. ¿Está? ¿Acaso no es esa la idea que todos tenemos? Ahora hay un dibujito nuevo, ¿no? No sé si de Disney o de Pixar, no sé, que se llama Soul. Creo que está en Netflix, ¿no, Nico? De Pixar. Se llama Soul. Yo no la vi porque yo ya vengo hace un tiempito con esto y ya eso para mí es basura. Así. No la vi y no se la dejé ver a mis hijos, porque no quiero que le sigan llenando el coco con esas cosas. Pero esa película está sacada del concepto popular de alma. Hay en algún lugar, allá arriba, no sé si Dios o quién tiene almas. Hay un conjunto de almas. Y en algún momento esas almas bajan y se fusionan con un cuerpo. Y ahí están y pasan cosas. ¿Sí? Bueno, ya estamos demostrando que desde el punto de vista del concepto más ajustado al pensamiento bíblico que nace en Génesis, esto no tiene nada que ver. ¿Sí? Y no estaba en la idea de los que tradujeron del hebreo al griego que nosotros terminemos pensando que almas es un fantasmita que anda por ahí. ¿Sí? Cuando los traductores de la Septuaginta encontraban en hebreo nefesh y quisieron encontrar una palabra en griego, pusieron psique, y cuando algunos otros traductores del griego encontraron psique y quisieron buscar una palabra en español, pusieron persona o pusieron animal, está bien, porque ahí está relacionado con la idea de una criatura viviente. Pero cuando pusieron alma, querían también decir criatura viviente, un ser vivo. El tema es que con el paso del tiempo esa idea de alma fue adquiriendo otros condimentos. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que busquemos otra palabra que no sea alma? Porque ahí nos vienen a la mente todo lo que hemos aprendido. Vuelvo al ejemplo del celular. Hace 5 años, si yo te decía, mandame un texto, vos ibas a estar ahí escribiendo un SMS con tu Nokia 1100 e ibas a estar viendo de contar cuántas letras estaba usando porque si no, no te entraba en el mensaje todo. ¿Sí? Eso fue hace 5 años. Hoy te digo, mandame un WhatsApp. Uso otra palabra porque quiero decir otra cosa. Y es más, si yo te digo, mandame un texto, vos estás pensando en WhatsApp, ya no pensás más en el Nokia 1100. Ya no contás las letras, ya sabés que además de mandarme el texto, me podés mandar un video, me podés mandar un emoji, me podés mandar un audio, y todo eso entra dentro de la nueva concepto de texto que tenemos hoy en día, que está vinculado a los teléfonos inteligentes, al smartphone. ¿Está? Entonces, fíjate cómo hay que usar palabras distintas para que no se nos venga la confusión. ¿Está? Hace 20 años decir mandame un texto era, me mandás una hoja escrita. Ni siquiera era un teléfono. ¿Se dan cuenta? Las palabras cambian, los conceptos cambian, pero nosotros tenemos que tener separado qué queremos decir con cada cosa. Porque si yo te pido, mandame un texto y mañana me toca el timbre del cartero y viene una hoja escrita tuya,
¿qué digo? ¿No? ¿Esta persona? ¿Qué le pasa? ¿En qué mundo vive? ¿Está loca? No, y no estás loca, vos estás usando algo pero desfasado en el tiempo. ¿Sí? Entonces, hoy eso para nosotros es normal, pero cuando leemos la Biblia y vemos alma y pensamos en un fantasmita que vive dentro nuestro, lo que estamos mal somos nosotros, ¿sí? Hemos naturalizado, hecho natural conceptos que no son de la Biblia. Entonces, avanzo un poquito más y dejamos unos minutos para preguntas porque increíble cómo se fue la hora. Tengo 3 páginas para hoy, teóricamente, que íbamos a estudiar. Entonces, Nefesh fue traducida al griego como psique y de allí al castellano como alma, la cual, en vez de aclarar, oscurece. ¿Sí? Cuando escuchamos alma, para nosotros ahora se nos complica, ¿no? Por todo lo que expliqué. Por cultura y tradiciones occidentales, la palabra alma nos induce a pensar en un aspecto inmaterial del ser humano, algo inmaterial del ser humano, que es diferente al cuerpo, algo intangible, es decir, que no podemos tocar, y que habita en el ser humano, una cosa que está dentro mío. ¿Sí? Esto es lo que todos nosotros entendemos por alma. ¿Sí? Y tal vez algo que nos precede, es decir, algunos piensan que el alma existe antes que nosotros, o que no sucede, o que sea que va a existir después de nosotros. ¿Sí? Esto es lo que se entiende popularmente como alma. Los creyentes también entendemos esto, y cada vez que leemos en la Biblia alma, nos imaginamos algo de esto, algo inmaterial que todos nosotros tenemos adentro. ¿Sí? Y ese es un concepto errado. Cada vez que leamos alma en la Biblia, tenemos que recordarnos Génesis capítulo 2. Está haciendo referencia a lo que nosotros somos. ¿Qué somos? Criaturas vivientes. ¿Sí? Desde la concepción hebrea, el hombre no tiene un alma. No tenemos un alma al estilo griego, sino que somos un alma, o somos un seres vivientes, o somos nefesh. ¿Sí? Bueno, pero hay algo adentro mío que no es material. Bueno, en el último de los casos podés estar haciendo referencia a la mente, es decir, a tus pensamientos, o a esa forma de conciencia interior, es decir, a tus pensamientos, a tus emociones, a tu voluntad. Eso es lo que en griego y en el pensamiento, vamos a decir, científico o médico, se conoce como psique. De ahí, ¿qué palabra viene? ¿Qué palabra le suena que tiene que ver con la medicina o la salud, los pensamientos, las emociones y la voluntad? Psicólogo, psicología, psiquiatría. Te das cuenta que cuando vos decís, me voy al psicólogo, vos decís, bueno, es alguien que estudia la psique. Entonces la psique tiene que ver con mis pensamientos, mis emociones, las decisiones, mi mente, si estoy sano de mente o enfermo de mente. Ahí te resulta fácil, ¿no? Vos no te decís, no, me voy al psicólogo porque es alguien que me va a analizar el alma que tengo adentro mío para que cuando mi alma salga de mi cuerpo esté sana, ¿no? No. Sí que con psicología y mente y emociones lo tenés claro. Pero la palabra psique es igual a alma, solo que en castellano la usamos para entender dos cosas distintas. Psique, mente, pensamientos, emociones, está bien. Eso tiene bastante relación con la idea de nefesh, de ser un ser viviente. Pero cuando la pasamos al castellano alma, ya te imaginás el fantasma Gasparín que vive adentro tuyo. Y ahí nos vamos a la banquina. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a cerrar un poquito más esta palabrita. Resumiendo, la amplia perspectiva en la que el nefesh del hombre, es decir, el hombre como ser vivo, el hombre mismo como nefesh son considerados conjuntamente, es decir, es una sola cosa, ser un ser vivo
o ser una criatura viviente, ser un hombre que vive, o ser un hombre viviente es lo mismo. Hemos visto que ante todo se piensa en el hombre como un individuo que ni ha ganado la vida por sí mismo ni tampoco puede conservarla. Esto es algo que lo da Dios, ¿sí? Entonces, ser un nefesh viviente, ser una criatura viviente, ser un ser vivo, no es algo nuestro, es algo que Dios nos dio. Y que nuestra ansia de la vida es absolutamente dependiente de que Dios nos la dé. Esto es lo que se expresa con la idea de garganta, en cuanto al órgano de la alimentación, de la respiración y en el cuello, como la parte del cuerpo especialmente en peligro, ¿no? Si corre peligro mi alma, ¿qué quiero decir? Corre peligro mi vida, corre peligro mi pescuezo. Lo mismo que Nefesh presenta ante todo al hombre con su necesidad y su ansiedad, así como también incluye su excitabilidad y su vulnerabilidad emocional. Todo esto tiene que ver. Incluso en castellano a veces lo decimos, se me hizo un nudo en la garganta. Acá todo lo que tiene que ver con vos, como tus emociones, que se encuentran movilizadas, lo referís acá. Esa es una expresión en castellano muy parecido a lo que estamos explicando que significa nefesh. ¿Te das cuenta? El elemento de lo vital, el ser vivo, común con el animal, por eso los animales son nefesh y nosotros también, ha contribuido esencialmente a que nefesh represente a la persona y al individuo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de nefesh, hablamos de una persona, un individuo, sea animal o sea un ser humano en forma aislada, ¿sí? Un ser vivo. Por eso, muchas veces, como vimos en el Antiguo Testamento, se lo traduce como persona. El nefesh no es jamás sujeto específico de actividades espirituales. Es decir, que cuando en la Biblia se traduce nefesh y se traduce alma, no está hablando de algo espiritual, de una cosa que vive adentro nuestro, que no tiene cuerpo. No, jamás. Es un hecho que nefesh representa sobre todo el aspecto del hombre necesitado, del hombre ansioso en la vida, y por tanto de un ser viviente que se parece mucho al animal. ¿Está? Alma, psique, ya lo explicamos bastante y vamos rápido. El concepto empieza a tomar forma en el mundo griego 500 años antes de Cristo, ¿sí? ¿Con quién? Con Sócrates y con los que vinieron después de él, que fueron Aristóteles, Platón y Aristóteles, ¿sí? Los padres de la filosofía. Ninguno de nosotros por ahí sabe mucho del pensamiento de Sócrates o de Aristóteles, pero sí conoces estos nombres, ¿sí? Bueno, antes de Sócrates estaban los que se conocen como los presocráticos. Los presocráticos eran griegos que analizaban las cosas, pero tenían un concepto como más científico. Por ejemplo, ahí estaba Pitágoras, que nosotros lo recordamos porque era especialista en las matemáticas, ¿sí? Entonces ahí está el teorema de Pitágoras. Eran griegos, pero que estaban analizando el mundo que los rodeaba, buscando una lógica científica, la matemática, la física, el fuego, el agua, y ellos miraban ahí cosas concretas. Pasó esa gente y vino Sócrates y después su discípulo, y ahí ellos empezaron a mirar el mundo a nivel fantasioso. Ahí fue la época donde empezó a escribir Homero, la Ilíada, la Odisea, los dioses de Grecia y de Roma, toda la mitología griega, y ahí se fue a cualquier lado la cuestión. Ahí se empezó a construir la idea del alma, no como pensando en la mente o en el ser vivo, sino como una cosa que el ser humano tenía dentro, que venía de algún lado y que se iba a algún lado, y bueno, ¿sí? Esa idea es la que fue
contaminando nuestro lenguaje y nuestra forma de entender la palabra alma. Ellos distinguían el alma como preexistente e inmortal. El alma como preexistente o inmortal es un concepto griego de 500 años antes de Cristo. Fíjate lo que ellos pensaban. El alma de cada individuo es una parte del universo de almas. ¿Te das cuenta? Que es muy parecido a lo que nosotros pensamos, por lo menos yo, cuando leí esto, dije, claro, esto es lo que yo tenía en mi idea, ¿sí? El alma es una cosa que estaba ahí, por ahí estaba en Dios, venía, y después de alguna forma, cuando mi cuerpo moría, esa alma volvía a Dios. Esto no es bíblico, viene del pensamiento hebreo del fondo de la historia. Esto es griego del 500 antes de Cristo. ¿Qué decían ellos? Cuando el sujeto muere, el alma vuelve a su origen. Cuerpo y alma son entidades distintas y separadas. Pensamiento griego. Después, ¿quiénes vinieron? Los gnósticos. Los gnósticos eran también ahí una mezcla de ideas griegas y de otras griegas que le dieron una vuelta de rosca al tema. ¿Qué decían ellos? Que esa alma, esa parte del universo, una vez que nosotros morimos, se vuelve a reunir al cosmos, cuando deja el cuerpo. ¿Sí? Se vuelve a reunir, se va no sé a dónde. Hoy vos te morís y cualquier inconverso te pone, vuela alto, ¿no? Vuela alto. ¿A dónde vuela? ¿Quién vuela? ¿Sí? El alma. ¿Qué alma? Este concepto de alma. Entonces, esta idea gnóstica hace una combinación de lo que es bueno y malo con lo que es el alma y cuerpo, ¿sí? Para los gnósticos, que eran, vamos a decir, una versión reforzada de todo lo que dijimos antes del pensamiento griego, había algo bueno en nosotros y algo malo. Lo bueno era eso espiritual, eso que no se toca, el alma, y lo malo que era el cuerpo. Entonces, con el cuerpo, ¿vos qué tenías que hacer? Y hacer lo que quieras porque total es malo. Acá entraba orgía, incesto, homosexualidad, pedastría, descontroles de todo tipo. Total es el cuerpo, eso no sirve para nada, no vale, haz lo que quieras, ¿sí? Y el alma no, bueno, esa es pura y ya está, no hay problema. ¿Te das cuenta? Para otros, todo pensamiento griego, ¿sí? El alma sería el elemento de disputa entre el espíritu, la luz y el mundo material de las tinieblas, ¿sí? Muchas de estas personas veían que lo material era lo malo y la luz, el espíritu, el alma, eso bueno, ahí está, lo bueno. ¿Te das cuenta que vemos a mucha gente hoy día usando estas frases? Gracias, universo, por darme, ¿no? Y vos decís, bueno, no, flaco, no es el universo, es Dios. Pero está esta idea dando vuelta. Fíjense, no es nueva, no es moderno. Ahora lo vemos porque lo escribe en el Facebook, pero esta idea tiene 2500 años. Pero esta idea, o una idea parecida a esta, también está metida en nuestro concepto, entre comillas, cristiano, de lo que es el alma. ¿Sí? Desde el Antiguo Testamento, alma tradujo el concepto de nefesh, ya lo explicamos, ¿sí? A esto. Judaísmo. ¿Qué pasó en el judaísmo? Aparte del concepto hebreo antiguo, que es lo que explicamos hasta ahora, algunos rabinos sufrieron la influencia griega, viendo al alma como opuesta al cuerpo, pero viviendo en el cuerpo, ¿sí? Esto, fíjense, es lo mismo que decían los griegos, también esta idea vino a contaminar el pensamiento de algunos maestros judíos. Incluso algunos tomaron la idea de que las almas podían preexistir. ¿Sí? La preexistencia de las almas, que tal vez algunos de ustedes piensan así, tal vez algunos de ustedes están diciendo, yo pensaba que las almas preexistían, viene
del mundo griego, que también contaminó en parte al judaísmo de la época de Jesús, esto se introdujo en el cristianismo con esos pensadores que le dije del siglo I, II, III, estamos hablando de Agustín de Hipona, que fue uno de los grandes referentes. Él contaminó o influyó a Santo Tomás de Aquino, que fue el maestro principal del catolicismo romano. Eso contaminó, mejor dicho, no contaminó, se mantuvo en los reformados y llega al protestantismo hasta el día de hoy, donde muchos de nosotros todavía teníamos esta idea de que las almas podían preexistir. Y por ahí decir, no existe, no preexisten, pero sí tenemos la idea de que nuestra alma, ese fantasmita, cuando nuestro cuerpo se pudre, ese se va, no sé a dónde, pero se va. Llegando al extremo, pero dice, ¿no? Si bien la idea griega podía decir que el alma y el cuerpo se podían separar, aparentemente el judaísmo helenista no llegó al extremo, por eso pongo acá el extremo, de considerarlo como dos entidades separadas con destinos diferentes. Nosotros sí, el cristianismo hasta el día de hoy piensa que el alma y el cuerpo son dos cosas distintas que tienen destinos diferentes. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, porque usted me puede decir, bueno, todo eso que vos me decís está bien, pero es el antiguo, nosotros somos del nuevo. Fíjate, la concepción de la psique, del nefesh, del alma, es la misma que del nefesh. Cada vez que veas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, traducido psique, va a hacer referencia a la vida física, a la vida natural, a una persona, al ser de un individuo, y en el último de los casos a lo que pueden ser los sentimientos, los pensamientos de una persona o a la vida verdadera. Jamás hace referencia la palabra psique en el Nuevo Testamento a una cosa que tenemos adentro y que es diferente o distinto o que está en nosotros. Nunca se presenta la psique como una sustancia que pasa más allá de la muerte o que existió antes o que existirá aparte del cuerpo del individuo. Esto no son ideas bíblicas, ¿sí? Terminamos con algunos ejemplos. Todo lo que ves acá en negrita, en griego aparece la palabra psique y en hebreo aparecería la palabra nefesh. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta que Jesús no dio su alma, no dio el fantasmita que tenía dentro? Jesús puso en la cruz del Calvario su vida. ¿Qué vida puso Jesús? La vida biológica, la vida que él tenía como la tiene un animal o como la tenemos vos y yo, la vida biológica. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús como Dios mismo es una vida indestructible. Es imposible que Dios muera. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que murió en la cruz del Calvario? La psique, el nefesh, el ser vivo como una criatura viviente. Por eso él la pudo poner. ¿Qué fue cuando Jesús dice, tengo poder para poner mi vida? ¿Qué vida puso ahí? ¿Acaso Dios murió? Hubo un momento durante 3 días que el universo no tuvo Dios porque Dios estuvo muerto. Imposible entender eso. Lo que murió durante 3 días fue la vida biológica, fue Jesús como criatura viviente. Pero la vida indestructible, que es el ser de Dios, nunca murió. Es imposible que muera. Pero sí él tuvo poder para poner el nefesh, para poner el psique, para poner el ser vivo y después para volverlo a tomar. ¿Está? Pero fíjense cómo ahí la palabra alma no podría ir nunca, porque ¿qué pasó el fantasmita? ¿Dónde se fue? No.
¿Está? El que ama su vida la perderá. ¿Sí? ¿A qué vida se refiere? A todo lo que tiene que ver a mí como un ser vivo. Si yo amo más esta vida que tengo, con todo lo que hago acá, amo más eso que a Dios mismo, esta vida va a terminar. Me quedo con esta, pero un día me muero, me pudro y dejo de ser un nefesh, un psique. ¿Sí? En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, no está, acuérdense que la palabra aborrecer se puede traducir como amar menos o tenerla en menor jerarquía. Si yo valoro más la vida de Dios, fíjate que acá no lo puse en negrita porque esta es otra cosa, ¿no? La vida eterna, la vida que viene de Dios. Si valoro más esta que esta, entonces, bueno, estoy bien. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba. ¿Qué palabra aparece acá? La palabra psique. La palabra nefesh. ¿Por qué el autor no tradujo acá alma? Porque confundiría la idea griega de alma. ¿Te das cuenta? Está hablando de un hermano que se sacrificaba por los otros hermanos. Por la obra de Cristo estuvo próximo a morir, exponiendo su alma. Vos decís, no, ¿cómo el alma? Si con el alma, no, su vida, su integridad física. ¿Te das cuenta? Entonces acá lo entendemos bien, pero si el traductor hubiera puesto alma con la idea que nosotros tenemos de alma, influencia griega, nos quedaría raro. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausentes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa unánimes? Un alma, un ánime, un ánima, ¿sí? Un ánima, es decir, un alma. Eso es lo que significa la palabra unánime. ¿Cómo un alma? Si yo tengo un alma y vos tenés otra alma, tenemos dos fantasmitas dentro nuestro, distintos, ¿cómo vamos a estar unidos en alma? No, no puede ser. Pero esa es la idea que nosotros tenemos de alma. Acá está hablando de que nuestras vidas, como dos criaturas, están juntas. Somos dos vidas, dos individuos, dos personas, dos criaturas vivientes, dos nefesh, que tenemos nuestra ser vital, que tenemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, estamos juntos para servir a Dios y combatir. ¿Te das cuenta? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿A qué alma se refiere acá? ¿Al fantasmita? No, está refiriéndose a vos como un ser vivo, pero vos decís, sí me puede matar, sí te puede matar de las funciones vitales, pero no tienen autoridad sobre vos como un ser íntegro. El único que tiene esa autoridad es Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que acá no hemos dicho. ¿Qué va a pasar un día con la psique o con el nefesh nuestro? Algún día hemos de vivir. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección. Y ahí, en la resurrección, va a haber algunos nefesh, algunos psiques, algunos seres vivientes, algunas criaturas vivientes que irán a la vida eterna y otros a la condenación eterna. Entonces, no tengas miedo a lo que pueda matar tu cuerpo o que puedan momentáneamente tomar tus signos vitales, pero jamás te pueden matar eternamente. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Por eso dice, temed a aquel que puede destruir
a ti como ser vivo en la condenación eterna. Tu ser vivo y tu cuerpo. ¿Está? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Qué? ¿El alma, el fantasmito prospera? No, acá está hablando de vos como un ser vivo integral. ¿Sí? Fíjate, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Quiénes son estos seres vivos? ¿Quiénes están en el mar? Y los peces. Entonces acá, esta palabra ser, si vos vas al griego, es la palabra psique o nefesh. Se entiende claramente si ponemos nefesh, porque está haciendo referencia a las criaturas vivientes, a los peces. ¿Está? Pero si acá hubiera puesto murió toda alma, vos confunde. ¿Por qué te confunde? Porque tu idea de alma es la idea griega. ¿Ah? Fíjate. Bueno. Hay otros ejemplos más. Termino con esto. No hay evidencia bíblica de almas preexistentes. Esto quiero dejar. No hay evidencia bíblica de almas preexistentes o inmortales. Tu alma, o lo que vos tenés, y yo tengo como idea de lo que es el alma, que cuando tu cuerpo se muere, tu alma se va a algún lado, no existe ese concepto en la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra para alma es la palabra ser viviente y tiene que ver con ser una criatura, ser un ser vivo. Es la influencia griega y gnóstica la que nos ha dejado, nos ha alejado de los conceptos bíblicos. ¿Está? ¿Qué es lo que debemos esperar nosotros? Porque dice que las almas vivieron. Fíjate Apocalipsis 24. Vi tronos sentados sobre ellos a los que recibieron la facultad de juzgar. Fíjate que dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo que Apocalipsis te está diciendo, Juan, es que acá hay criaturas vivientes. ¿Sí? Es lo mismo decir esto, es lo mismo que decir esto, es un paralelismo. Criaturas vivientes que habían muerto, mártires, te lo dice de vuelta, vivieron. ¿Sí? Vi las almas, es decir, vi esta gente viva. Vi nefesh, vi criaturas vivientes. ¿Cuándo va a suceder eso? En la resurrección. ¿Sí? ¿La resurrección de quién? La resurrección corpórea de los muertos. Esta fue siempre la esperanza del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento sigue siendo la misma. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber nuevamente nefesh o psiques o almas. Es decir, va a haber criaturas vivientes nuevamente. En Juan 11 se cuenta la historia de la resurrección de Lázaro. Y cuando Jesús le dice a María, María, quédate tranquila que tu hermano vivirá. ¿Qué le dice María? Lo que ella sabía. Sí, yo ya sé que va a vivir. ¿Cuándo? En la resurrección. Pero ahora está muerto. Entonces Jesús le dice, no, quédate tranquila, ahora yo lo voy a hacer vivir. Y Lázaro en ese momento volvió a ser un nefesh, volvió a ser una criatura viviente. Bueno, hablamos 1 hora y media. Les mentí que les iba a dejar para hablar y se me fue. ¿Cómo estamos hasta acá? Interesante.
más claro e importante. Desalmados no estamos. Desalmados no están. Román, me mataste la idea del alma, pero me resucitaste los zombies. ¿Eh? No, me estoy riendo con Juan mucho. Los zombies, claro. ¿Dónde están las almas de los zombies? Perdón. Tenemos que cenar primero, después hablamos de eso. Pero sacaste la esperanza de que algún día... No, pues en coño pensé que eran fantasmas y ahora ya no son los zombies, porque... Bueno, ¿y eso? Sí, me revivó la idea de los zombies. Mataste la idea del alma. Perdón, no, pero... A ver, no se la escucho, pone. Román. Está hablando mal. Perdón, estoy tapando unos penales acá. Sí. Repetime, Seba, lo que me estaba diciendo. Aparte de reírte de los zombies. Mientras hablábamos, le rompiste la idea de alma, ¿me entendés? Entonces, vino la idea del zombie, ¿viste? Claro. Y sí, tenemos un problema. ¿Cómo vamos a resucitar? En cuerpo y alma. Eso es una... Es un zombie. Decir en cuerpo y alma. No, decir en cuerpo y alma es tener la preconcepción de que son dos cosas diferentes. No, y ahora decir vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar como qué? Como criaturas vivientes. Como criaturas vivientes. Entonces vamos a resucitar como nefesh, como psiques o como almas, pero en ese concepto. Lo que sí va a ser diferente es el cuerpo. Todavía no hablamos del cuerpo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 lo clarifica muy bien. Hay un cuerpo natural, o mejor dicho, hay un cuerpo terrenal, es decir, una carne adaptada a esta creación, maldita, degradada y corrupta por el pecado, y obviamente va a haber un cuerpo celestial, adaptada y apta para vivir en un contexto, en un entorno libre de pecado, de otra creación. Pero nosotros vamos a volver a ser un nefesh igual. Vamos a volver a ser criaturas vivientes. Cambia la funda, pero nosotros vamos a volver a ser. Perdón, alguien comentó algo y no escuché. No, yo... Como que el alma era tipo una nube, algo por ahí. Claro. Exacto. Ese concepto que vos tenés, Gustavo, es el mismo que yo tenía. ¿Sí? Que teníamos todo. Vuelvo a repetir. Si ustedes se llevan esta idea de hoy, para mí es más que suficiente. Déjalo fuera, por favor. Afuera de todo ya. No sé qué, déjalo fuera. Perdón, acá me llegó algo que, no sé, es una bolsa y tengo miedo que al abrirlo explote algo, así que... No, anda afuera. Bueno, llévense este concepto. Tenemos puesto un chip para entender cosas de la Biblia, un chip que viene de la cultura griega, del gnosticismo, de la fantasía de los dioses de Grecia y Roma, de Aristóteles, Platón, Heredia. Con ese chip estamos entendiendo algunos conceptos, algunas palabras bíblicas. ¿Sí? Ese chip no es nuestro, ese chip influenció a maestros rabínicos
influenció a los primeros creyentes cuando se fueron alejando de la influencia hebrea y fueron teniendo prevalencia del mundo gentil. Influenció a los padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana y siguió influenciando a los pensadores de la Reforma, protestantes, ¿sí? Entonces, bueno, nada, está bien, qué sé yo. Nosotros vamos a volver a las bases lo más que podamos, ¿no? Román, una pregunta. Sí, perdón, Andrés, estaba Manuel y después Andrés. Sí, no, después se hablará del espíritu, pues yo donde veo sí que, por ejemplo, en Romanos 8, ahí el apóstol Pablo como que arma dos grupos, los que están en la carne y los que están en el espíritu. Ahí sí tenemos que definir espíritu. Y cuando... Hoy tendríamos que haber visto alma, carne, cuerpo, espíritu, corazón, y bueno, quedamos acá, 1 hora y media. Bien, Andrés. Bueno, tengo muchas cosas me parece muy interesante, muchas cosas para charlar, pero se me viene esta duda, ¿viste? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y estaba con el hombre a la par de él, ¿viste? Que decía que cuando él esté en su reino, cuando el pecador le decía que él también quería ir, ¿viste? Y dice que hoy mismo él estaría, ¿viste? Esa resurrección, ¿cómo sería entonces? ¿Qué sería corpórea? O sea, yo siempre me imaginé algo inmaterial, ¿no? Algo abstracto, que el alma se iría con él. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, la única referencia que nosotros tenemos es la que nos va dando sobre todo el apóstol Pablo, y las que encontramos en Apocalipsis que leímos recién, que vemos que personas resucitan, vuelven a vivir, ¿sí? No tenemos una referencia clara de que haya una existencia, una vida, ahora, en algún lado del éter, en algún lugar, que estén ahí cosas dando vuelta. No tenemos una referencia clara. Las referencias que hay, como la que vos dijiste, de la frase en la cruz que dijo Jesús, nosotros la entendemos así por el preconcepto que tenemos. ¿Entendés? Por el preconcepto que tenemos. Pero siempre las únicas referencias que hay al destino futuro del creyente es a través del paso de la resurrección. ¿Sí? Tiene que haber una resurrección para todo, ¿no? Resurrección para vida eterna y resurrección para muerte eterna. Esa es la cronología que literalmente encontramos en la Biblia, gente que muere y que resucita. En momentos diferentes y para destinos diferentes, pero hay una muerte donde terminaría el Nefesh, las criaturas vivientes mueren, dejan de existir, pero después resucitan, vuelven a ser criaturas vivientes y van a destinos distintos. Después del juicio, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto, el juicio. ¿En qué momento es ese juicio? Bueno, si establecemos una cronología conforme al entendimiento nuestro, tiene que estar la resurrección en el medio. Excepto quienes, excepto aquellos que estén vivos cuando el Señor venga, y es lo que dice Pablo en Tesalonicenses, ¿sí? Si el Señor viene, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego quienes, dice Pablo, nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Si Pablo asumía que él, si estuviese vivo cuando el Señor regrese, es decir, no iba a pasar por esa muerte biológica, ¿no? Iba a pasar directamente a otro nivel. Pero si no, todos esperamos la resurrección, y es lo que esperaba el pueblo de Israel. Es lo que le dijo Marta y María a Jesús. Sí, yo sé que mi hermano va a resucitar, ¿cuándo? En el día postrero. O sea, al final de los tiempos, ¿no? Que era como ellos, el pueblo de Israel dividía los tiempos
en una forma muy fácil. Antes del Mesías, durante el Mesías y al final de la era mesiánica. Ahí terminaba toda la cronología de ellos. ¿Entendés? La frase de Jesús en la cruz la podemos estudiar en otro momento, pero se puede entender de dos maneras. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Esa coma no está en el texto original, porque, bueno, los griegos no escribían con coma. ¿Sí? Entonces vos pones la coma, depende de dónde la pones, te cambia el sentido. Pero si le dijo que hoy estaría con él en el paraíso, se nos complica, porque Jesús fue a la tumba, no fue al paraíso. Entonces le mintió al pobre ladrón, porque ese día Jesús no estuvo en el paraíso, estuvo en la tumba. Entonces, ¿cómo es la cosa? Y después te decís, ¿pero dónde estuvo Jesús? No, el alma se fue a un lado, el cuerpo a otro. Se complica si vos entendés que el alma es un fantasmita que está dentro tuyo. Si vos entendés que alma es ser una criatura viviente, es decir, ser un ser vivo, es más fácil. ¿Entendés? Porque Jesús entregó eso. ¿Qué entregó? Entregó su cuerpo con sus signos vitales. Y ese cuerpo, ¿dónde estuvo? Estuvo 3 días sin signos vitales. Y la deidad, ¿dónde estuvo? Siempre viva, porque Jesús, como Dios mismo, tiene una vida indestructible, no pudo haber entregado eso. Y 3 días después, ¿qué hizo? Volvió a tomar ese nefesh en ese cuerpo que indudablemente estuvo modificado, ¿no? Ese cuerpo resucitado de Jesús fue un nefesh, volvió a ser una criatura viviente, pero modificada. ¿Por qué? Conservaba algunos estigmas, ellos pudieron ver sus manos y su costado herido, podía comer, pero podía aparecer y desaparecer, podía atravesar muros. Tenía un comportamiento, ese cuerpo de Jesús resucitado tenía un comportamiento parecido a aquellos ángeles que se le aparecieron a Abraham, ¿se acuerdan? Que vinieron los ángeles, estuvieron con Abraham, se morfaron un cabrito ahí con Abraham, se tomaron unos vinos, no sé, y le dijeron, mirá, vas a tener un hijo, y después desaparecieron. Eran seres corpóreos, pero una corporeidad distinta a la nuestra, pero podían interactuar con nosotros. ¿Sí? Bueno, queridos, yo tengo hambre, mi nefesh tiene hambre, así que me voy. El último que apague la luz lo dejo a ustedes, están todos con los ojitos así. ¿Viste el relojito de arena o el circulito cuando la computadora no arranca? Así están todos. Muy bien. Damos gracias a Dios porque el Señor, que es el autor de la vida, es el que nos da y el que nos volverá a dar el nefesh. Porque ya ninguna condenación hay para nosotros. Y como dijo Job, aunque esta mi carne sea deshecha, sé que voy a volver a ver a mi Dios. ¿Cuándo? Y no sé cuándo Él diga, pero volveremos a ser nefesh, volveremos a ser criatura viviente por el poder de la resurrección que operó en el nefesh de Jesús, operará también en nuestro nefesh. Y cuando Él diga, volveremos a vivir sin ningún problema. Amén. O sea que. Amén. O sea que. Pensamiento de un alma, cuando te morís, tu alma va al cielo, es totalmente erróneo. No hay evidencia bíblica desde el punto de vista del análisis de las palabras que hicimos, no hay evidencia de eso. Lo que hay son, la evidencia que tenemos es la influencia griega que recibimos, ¿sí? ¿Por qué? Les demostré que resumí... ¿Cómo?
O sea que nuestro cuerpo quedaría cuando morimos, nuestra alma quedaría como no tan mal y así, hasta que Jesús diga, bueno, ahora Jesús. Levántate y vas a volver a ser un nefesh, vas a volver a ser un alma viviente. ¿Sí? La idea de alma que vos y yo tenemos, les dejé demostrado que viene de otros libros. ¿Sí? ¿Cómo está demostrado? Porque yo leí lo que se pensaba 500 años antes de Cristo y lo que pensaban los gnósticos, y dijiste, ah, eso es lo que yo también pensaba. ¿Sí? Bueno, mis queridos. Ahora tendrías que pedir sabiduría al Señor para poder entender un poco. Porque no es totalmente fácil. Cada vez que veas la palabra alma en la Biblia, pensá en un ser vivo que en forma integral está relacionándose con Dios. Nada más. Cada vez que veas alma, poné ser viviente, criatura viviente. Y no pienses en ningún otro delirio. Nada más. Es más sencillo. Y nos evacúa un montón de dudas que podemos tener. ¿Ok? Queridos. ¿Puede pasar el PDF, por favor, después? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Bueno, muchas bendiciones para todos. Oramos para terminar, ¿sí? Señor amado, gracias por tu palabra, por la posibilidad que nos das de volver a ella, de mirarla, de remirarla, de revisarla. Y en esta ocasión, la oportunidad de tener una claridad, una diferenciación de la influencia que por cultura recibimos, para quedarnos con lo más básico, con lo más elemental, con lo más sencillo y con lo más claro de tu escritura, que somos criaturas vivientes porque tú nos has dado la vida y que en el momento que este cuerpo, esta carne sea deshecha, al momento que tú digas, por el poder de la resurrección que operó en Cristo, por el poder de la vida indestructible que Él tiene, Señor, hemos de vivir y hemos de resucitar para la vida eterna con un cuerpo incorruptible de gloria. Señor, nada de esto nos pertenece, nada de esto está bajo nuestro poder y nuestra autoridad corresponde al poder y la autoridad tuya, oh Dios, que eres el dador de la vida y eres el autor de nuestra vida. Y Señor, esta garantía de vida eterna es por los méritos de Cristo. Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Cristo nos dio vida juntamente con Él, y por gracia somos salvos. Señor, esperamos el encuentro para siempre con Él, cuando suene la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, y si pasan estos días mientras estamos vivos, nos reuniremos, y si pasa cuando ya hayamos dejado nuestro nefesh en la tumba, escucharemos igual tu voz, Señor. Gracias por esta promesa, esta esperanza que nos consuela, nos alienta y nos hace vivir agradecidos por el Dios que nos ha amado y el Dios que nos preserva y nos conserva la vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.